días en la librería Morisaki, por Satoshi Yagisawa. Capítulo 4. Takako, ¿estás despierta? Una tarde, hacia el final del verano, mi tío me llamó desde atrás del Fusuma. Miré el reloj, ya eran las 8 y la librería estaba cerrada. Estoy durmiendo, respondí sin salir del futón. Quien duerme no responde a las preguntas. Te aseguro que estoy durmiendo. ¿No sabes que soy toda una maga del sueño? Le escuché soltar una risa burlona. ¿Estás enfadada? He hablado con el señor Sabu. Estoy enfadada. Soy un monstruo maléfico. De todo menos eso, pero es cierto que yo también estoy preocupado por mi sobrinita. Sabu te hace muchas preguntas porque te ha tomado cariño. ¿Por qué no te asomas un momento? Tengo que ir a un sitio. ¿Podrías acompañarme? Como si fuese a aceptar eso, dije cortante, hacia el Fusuma. Pero mi tío no se rendía. No te haré llevar nada, lo juro. Y después de hoy te dejaré dormir todo lo que quieras, lo prometo. ¿De verdad? Pregunté recelosa. Te doy mi palabra y, si no la cumplo, puedes vengarte. Me levanté a regañadientes, me arreglé el pelo con las manos y entreabrí el Fusuma. ¿Me lo has prometido?, le dije echándole una mirada. Él asintió. Sí, te lo he prometido. El sitio donde tenía que ir estaba a un tiro de piedra de la librería Morisaki. Hemos llegado, dijo mi tío parándose frente a un local en una calle secundaria. Era uno de esos salones de té-cafetería, todo de madera, que ahora ya no se ven casi nunca. Uno de esos sitios donde te esperas encontrar a un dueño de mediana edad, taciturno y con un bigote muy espeso. El cartel luminoso con el nombre del local, Suboru, parecía suspendido en la oscuridad. Siempre vengo aquí. Mi tío empujó la pesada puerta de la entrada por la que salió un intenso aroma a café. Buenas, Satoru. Bienvenido, le saludó el propietario mientras vertía el agua hirviendo en la cafetera. Hola, te presento a mi sobrina Takako. Un placer. Se puso al lado de mi tío en la pequeña barra e hizo un gesto de saludo con la cabeza. Aunque no llevaba bigote, el rostro alargado le daba un aire tranquilo y un poco arisco. A ojo habría dicho que tendría alrededor de 50 años. Ojalá que mi tío fuese un poco más como él en lugar de ser un niño eterno. Yo voy a tomar una mezcla. ¿Takako? Lo mismo. Miré alrededor. El interior del local estaba tranquilo, iluminado por las luces suaves de las lámparas y con música de piano de fondo. Las paredes de ladrillo ennegrecido estaban llenas de escritos que habían dejado los clientes con el paso de los años, en perfecta armonía con el ambiente relajado del lugar. Sentí un vuelco en el corazón como no había sentido desde hace mucho. Pensé que ahí se estaba realmente bien. Y me sentí un poquito mejor. Este sitio lleva aquí desde hace 50 años. Antes venían hasta escritores famosos, explicó mi tío. Es muy acogedor. Imagino que no habrá muchos locales así, respondí, asintiendo con convicción. Un poco después, una joven camarera nos trajo los cafés. Buenas tardes, señor Morisaki. Buenas, Tomo-chan. Esta es mi sobrina, Takako. Encantada de conocerte, dije inclinando la cabeza mientras Tomo-chan sonreía y respondía. Buenas tardes. Tomo-chan es una fiel clienta de nuestra librería, una verdadera aficionada a la lectura. ¿Qué va?, rebatió ella esbozando otra sonrisa. Debía de tener mi edad o algún año menos. Sus mejillas eran blancas y redondas y tenía una voz melódica. El delantal le quedaba muy bien, era muy agradable. Tuve la impresión de que podríamos congeniar y eso me alegró. ¿Qué pasa, Takako? ¿Te gustan las chicas? Espera, que aquí también hay jovencitos, dijo mi tío saludando a alguien detrás de la barra y llamándole. ¡Takano! Buenas tardes, señor Morisaki, respondió un chico alto y un poco larguirucho, apartando ligeramente la cortina. Oye, Takano, ¿por qué no te llevas algún día a mi sobrina a cualquier sitio? Pero, ¿qué estás diciendo?, exclamé dándole un golpe con la mano. Takano debía ser bastante tímido porque solo con esas palabras de mi tío ya se puso rojo. Pues Takano sueña con poder abrir algún día su propia cafetería, así que vino aquí a aprender el oficio. Solo que no da una y se lleva un montón de broncas del jefe.
El tío pareció divertirse al decir la palabra broncas. El propietario intervino. No me hagas parecer un arisco. Takano parecía avergonzado, pero con lo dócil que era, daba la sensación de que se caería al suelo solo con empujarle con el dedo. Le dio la razón a mi tío, que parecía pasárselo en grande a su costa. Una señora de mediana edad sentada cerca de nosotros nos vio y llamó a mi tío por su nombre. Él se levantó muy feliz y de camino a ella iba diciendo: ¡Qué alegría! ¡La señora Shibamoto! Luego le llamaron desde otra mesa y fue hacia allí. Cuando estaba en la librería no hacía nada, pero le bastaba dar un paso afuera y vaya si cambiaba. Suspiré, era como si un niño me tomase el pelo. Satoru es muy popular por aquí, dijo el propietario con una sonrisita que hizo aflorar unas pequeñas y simpáticas arrugas al lado de los ojos. Se ve que sabe cómo hacerse querer, rebatí sarcástica. He de decir que nunca había bebido un café tan bueno. Por no hablar de la atmósfera de este local, es fantástica. El propietario se rió, pícaro. Gracias. Quien lo descubre siempre vuelve, puedes estar segura. Te llamas Takako, ¿verdad? ¿No habías venido nunca por aquí? No, nunca, aunque ya hace un tiempo que vivo en la librería de mi tío. ¿En la librería Morisaki? ¡Qué bonito! Disfruta de la vida aquí en Jimbocho, entonces. Bah, mascullé. ¿Qué ocurre? Mi tío me dice lo mismo. Es normal. No conozco a nadie que adore tanto este barrio como Satoru. No sabría decirte, pero entiendo por qué viene siempre aquí. Volveré seguro. Por supuesto, vuelve cuanto quieras, dijo él. Luego entornó los ojos y sonrió. Después de un buen rato, cuando era ya bien entrada la noche, salimos del local y caminamos sin tener un rumbo fijo. Por la noche se levantaba un viento otoñal que enseguida te helaba las mejillas. Al acabar el café, mi tío se había pedido una cerveza y era obvio que se le había subido un poco a la cabeza porque caminaba con pasos cortos, frente a mí sin parar de murmurar. ¡Ah, qué noche tan bonita! Me di cuenta de que la última vez que habíamos caminado así, uno al lado del otro, había sido cuando todavía era una niña. Entonces nos aventurábamos mano a mano en nuestras expediciones alrededor de la casa del abuelo y éramos capaces de estar dando vueltas todo el día. A lo mejor porque me parecía divertido. Para mí era realmente una pasada, reíamos y bromeábamos. Para una hija única con un carácter reservado como el mío, ese tío era una especie de hermano mayor al que me moría de ganas por ver. Mientras estaba inmersa en estos pensamientos, recordé aquella habitación suya que siempre estaba patas arriba, donde cantábamos juntos temas de los Beatles, acompañado por su guitarra desafinada, o leíamos durante horas los mangas de Tezuka Osamu e Ishinomori Shotaro. Lo reviví todo de una manera diferente, y por fin lo sentí todo más cercano. Oye, tío Satoru, llamé su atención a sus espaldas. ¿Qué pasa?, preguntó girándose hacia mí con sus ojos de chiquillo. ¿Tú qué cosas hacías cuando tenías mi edad? Bueno, aparte de leer, poco más. ¿Solo eso?, repliqué un poco desilusionada. No me parece que las cosas hayan cambiado mucho entonces. Además de eso, viajaba. ¿Viajabas? Sí, mientras estaba en Japón hacía trabajos a media jornada y ahorraba el dinero suficiente. Con la mochila a la espalda he visitado un montón de países. He estado en Tailandia, en Laos, en Vietnam, India, Nepal, y una vez hice un viaje por Europa. Fue una verdadera sorpresa descubrir que había sido tan activo. ¿Y por qué? ¿Acaso nunca pensaste en buscarte un trabajo normal? Ya. ¿Por qué?, rebatió entrecruzando los brazos como si estuviese reflexionando sobre qué respuesta darme. Por decirlo brevemente, quería ver el mundo con mis propios ojos, ponerme a prueba. Quería una vida que fuese solo mía, de nadie más. Para alguien que en cuanto podía dejaba Japón para ponerse a prueba, volver a casa para heredar una librería me parecía una contradicción. Y encima todo lo que me había contado contrastaba con la imagen que me había hecho de él cuando era pequeña. Ahora que había crecido, creo que lo entendía un poco más. Desde mis años de universidad había deseado con todas mis fuerzas ser capaz de vivir la vida que quería y que consideraba adecuada para mí, sin ninguna obligación, pero siempre me faltaba el valor de hacerlo. Quizás ese fuera el verdadero secreto de la libertad de mi tío y, muy al fondo, le tenía un poco de envidia. Bah,
Mis 20 años fueron siempre así. Mi padre se enfadaba por todo, luego enfermó y murió. Y ahora tengo que sacar adelante la librería. ¿Y te arrepientes? ¿Qué va?, se rió. No existe un trabajo mejor para mí. Para quien ama los libros, este barrio es simplemente perfecto. Estoy orgulloso de tener una librería en Jimbocho. Nunca podré agradecérselo lo suficiente a mi abuelo y a mi padre. ¿Qué suerte tienes? ¿Por qué?, rebatió. Bueno, haces lo que te gusta y, de ese modo, ganas lo suficiente para vivir. Pero no siempre fue así. Al principio estaba muy insatisfecho. De joven, nunca imaginé que podría heredar el trabajo de mi padre. Incluso ahora hay veces en las que tengo dudas. Pero, ¿sabes qué? No siempre es fácil entender lo que se quiere de la vida. De hecho, entenderlo lleva toda una vida. Yo creo que estoy malgastando la mía así, sin hacer nada. Mi tío me miró y sonrió dulcemente. No, no creo. A veces es necesario parar. Es como una parada en un largo viaje. Imagina que has soltado el ancla en una pequeña bahía. Descansarás un poco y tu barco zarpará de nuevo. Eso me dices ahora, pero me regañas cuando duermo, le eché en la cara. Mi tío soltó una gran carcajada. Los seres humanos somos criaturas llenas de contradicciones. Resoplé. Este hombre no cambiaría nunca. Y cuéntame, ¿qué has aprendido viajando y leyendo? Muchas cosas. A fuerza de viajar y de leer, siempre me convencía de que no sabía nada. Así es la vida, una duda continua. ¿No había una poesía de Taneda Santoka que hablaba sobre ello? Te haces el camino entre los montes y solo encuentras otros montes. Oye, tío, por fin sentía que era el momento de preguntarle lo que querría haberle preguntado desde el principio. ¿Sí? ¿Por qué se fue la tía Momoko? Bueno, ella y yo pensábamos de la misma manera. Esto nos ha unido, pero en cierta forma también nos ha separado. Nos conocimos en un viaje, enseguida nos enamoramos. Pero los viajes no duran eternamente. En algún momento se debe echar raíces. Pensaba que nuestro sitio final era el mismo, pero me equivocaba. ¿En serio? ¿Y cómo te sentiste cuando lo entendiste? ¿Sufriste? Pues sí, respondió alzando la mirada al cielo cubierto de nubes. Claro que he sufrido, pero... ¿Pero? Pero ahora solo espero que sea feliz, allá donde esté y con lo que esté haciendo. Entiendo, repuse, incapaz de comprender su estado de ánimo. Pero ella te ha abandonado, se ha ido. Sí, pero Momoko es la única mujer que me ha amado realmente. Es la verdad. El recuerdo que tengo de ella, de los dos juntos, estará conmigo mientras viva. En el fondo creo que todavía la amo. ¿Cómo se podía pensar algo así? Me hubiera gustado preguntárselo, pero su delicada espalda, bajo la luz de las farolas, me transmitió un sentimiento de melancolía. Lo dejé estar. Esa noche, quién sabe por qué, me costó dormir. Estaba revolucionada. Pasaban las horas y no lograba calmarme. Me atormenté durante mucho rato en mi futón. Los pensamientos se agolpaban en mi mente. Se hinchaban hasta casi explotar. No podía más. Me preguntaba qué habría sido de mí y al mismo tiempo me devanaba los sesos con mis recuerdos más dolorosos. No estaba bien. Decidí levantarme. Sentía que me asfixiaba. Pensé en ver la tele, pero antes tendría que ordenar los libros bajo los que estaba enterrada. No era algo para hacer a las 3 de la madrugada. Si tan solo tuviese un libro, pensé en la oscuridad. Me ayudaría a pasar el tiempo. En ese momento exclamé, «¿Seré tonta?» Efectivamente, estaba en una librería. Había tantos libros como quisiese o incluso más. Hasta ahora los había considerado obstáculos a superar, olvidando completamente su uso principal. Encendí las luces y empecé a buscar cualquier cosa que pudiera interesarme. No tenía ni idea de dónde meter las manos. Me parecían todos iguales, viejos y estropeados. Mi tío enseguida habría sabido localizar uno que le gustara. Resignada, me puse delante de la montaña de libros de bolsillo y cerré los ojos. Alargué la mano y extraje de la pila el primero que pesqué. Se titulaba Hasta la muerte de una joven. El autor se llamaba Muroo Saisei. Me sonaba su nombre de cuando iba al instituto, pero nada más. Empecé a leer sin demasiadas expectativas, a la tenue luz de la lámpara y envuelta en el futón. Pensaba que me aburriría y me dormiría en pocos minutos. Y, por el contrario, ¿qué me estaba pasando?
Una hora después estaba totalmente atrapada por el libro. El estilo era difícil, lleno de palabras complicadas, pero hablaba de la psique de un personaje inestable que suscitó en mí un interés fuerte. El protagonista, tras haber pasado su adolescencia en Kanazawa, se muda a Tokio para cumplir su sueño de convertirse en poeta y se va a vivir a la zona de Nezu, donde está ambientada gran parte de la historia. Allí se liga a la hermanastra de un amigo y luego a la novia de otro. La joven del título es la que conoce el protagonista en un encuentro casual durante su vida en Tokio, cuando está sin trabajo y sin dinero. Su relación con ella cura las heridas de su corazón, aunque por poco tiempo. Lo que más me impactaba era que a la descripción del ambiente conflictivo en el que había crecido el protagonista y de su adolescencia totalmente privada de estímulos, la acompañaba una atmósfera serena y delicada. Esa apacible sensación, difícil de describir, me conmovió profundamente. Era potente y eso dependía, sin lugar a dudas, del hecho de que el autor debió haber plasmado en la obra sus emociones más intensas. Se hizo de día y ni siquiera me di cuenta. Seguía devorando las páginas, una tras otra. Cuando mi tío llegó, me encontró todavía enfrascada en el libro. Estaba tan acostumbrado a mi frío recibimiento que se quedó de piedra. «Este libro es buenísimo», dije mientras le mostraba Hasta la muerte de una joven. Su rostro se iluminó. Parecía un niño que acababa de recibir un estupendo regalo de cumpleaños. «Totalmente cierto. Qué alegría que tú también lo creas», exclamó emocionado. «Sí, es realmente un buen libro. ¿Cómo podría decirlo? Me ha cautivado». Me irritaba no ser capaz de explicarlo mejor. La expresión «me ha cautivado» no se acercaba ni de lejos a la idea del revuelo interno que me había provocado. «Es maravilloso escuchártelo decir. Y encima te has puesto a leer a Murō Saisei, que ya no está de moda. ¡Enhorabuena!». Mi tío estaba tan feliz que hasta me lo contagió. Así empezamos a hablar sobre el libro y estuvimos durante un buen rato. Estaba feliz de tener algo en común con alguien, aunque ese alguien fuese mi tío. Es más, estaba emocionada porque fuera alguien como él. Las circunstancias inesperadas nos abren puertas que no podíamos imaginar. Justo así era como me sentía. Y, de hecho, a partir de ahí empecé a leer un libro tras otro. Era como si la sed de lectura, adormecida desde hace tiempo, hubiese explotado de improviso. Intentaba disfrutar los libros que leía, uno por uno, despacio. Tenía todo el tiempo del mundo y, con respecto a los libros, no corría el riesgo de quedarme sin material. Nagai Kafu, Tanisaki Shunichiro, Dazai Osamu, Sato Haruo, Akutagawa Ryonosuke, Uno Koji, nombres que ya había escuchado, pero de los que no me había leído nada, o que me eran totalmente desconocidos. Daba igual, si me llamaban la atención, los escogía y los leía con avidez. Y, cuanto más leía, más quería leer. Era la primera vez que vivía una experiencia tan maravillosa. Casi me parecía que había desperdiciado años de mi vida. Dejé de dormir en la habitación, ya no sentía la necesidad. En lugar de refugiarme en el sueño, cuando mi tío me relevaba, me iba corriendo a leer a una cafetería o a mi cuarto. Aquellos libros viejos escondían historias que eran inimaginables para mí. Y no me refiero solo a lo que narraban. En cada uno encontraba rastros del pasado. Por ejemplo, en Un paisaje del alma, de Kashimoto Shiro, leí: ¿qué significa mirar? Significa transferir a un objeto parte de nuestra alma, sino su totalidad. Cualquiera que se hubiese emocionado al leer esta frase, la habría subrayado con tinta. Yo, que también me había emocionado, sentí afinidad con ese desconocido y fui feliz. A veces me pasaba que hallaba flores secas que habían sido usadas como marcapáginas. Cuando me ocurría, las olía y fantaseaba con quién, cuándo y en qué estado de ánimo las habría puesto entre esas páginas amarillentas. Eran encuentros que superaban las barreras temporales, que solo era posible a través de los libros viejos. Y así, empecé a aficionarme a la librería Morisaki, que estaba llena de libros viejos. Me parecía un privilegio poder pasar horas en ese pequeño y tranquilo mundo. Aprendí a conocer a los escritores, y en poco tiempo me había familiarizado con los clientes habituales. El señor Sabu se percató del cambio y me dijo: «¡Excelente, Takako-chan!», y empezó a verme de una forma totalmente diferente.
Empecé a pasear por el barrio cada día. El aire iba siendo más fresco y daban ganas de salir a caminar. Me entusiasmaba que las hojas de los árboles se tornaran amarillas justo mientras mi estado de ánimo iba cambiando. Durante mis paseos pude observar un chimbocho totalmente diferente de cuando lo visité por primera vez. En menos de lo que canta un gallo, todo el barrio se convirtió en un territorio a explorar y yo no cabía en mí de alegría. Era el rincón de una ciudad donde se respiraba un aire de otros tiempos, ya fuese en las calles principales o en los callejones, con todas esas librerías viejas, las cafeterías y esos bares de otro mundo. Te daban ganas de visitarlo todo. El barrio estaba inmerso en un ambiente único, lento, que no había rastro de ese frenesí del que tanto había intentado huir. Hasta que me di cuenta de que no había una librería igual a otra. Las que se dedicaban solo a narrativa se dividían en especializadas en literatura extranjera, en novelas históricas y en otros 1000 tipos. También había algunas que solo vendían revistas de cine, libros para niños, pequeños libros del periodo Tokugawa. Por no hablar de los libreros, algunos eran viejos huraños y otros jóvenes con un aire simpático. Según la oficina de información del barrio, había más de 170 librerías. Mi tío tenía razón, era el barrio de librerías más grande del mundo. Cuando me cansaba de caminar, entraba a una cafetería. El café caliente era muy agradable ahora que la temporada se estaba enfriando, y una taza de café al acabar el paseo era la mejor forma de calentar mi corazón. Así pasaron los primeros días de otoño. Esa nueva cotidianidad tuvo un efecto sorprendente en mi carácter. Los problemas que con el tiempo se habían hecho bola dentro de mí empezaron a disolverse mientras mis amistades en el barrio se multiplicaban. Iba muchísimo al Suboru, así que entré en confianza con el propietario y con el resto del equipo, sobre todo con la camarera, Tomo. Tomo estaba en el primer año del máster de literatura japonesa y en su tiempo libre trabajaba a media jornada en el Suboru. Alguna vez se pasaba a comprarnos libros. Tenía 2 años menos que yo. A primera vista parecía una persona tranquila y reservada, pero en realidad tenía una naturaleza pasional. En concreto, su amor por los escritores japoneses era algo fuera de lo común. Me encantaba su complejidad. Tomo empezó a visitar la librería, aunque no fuese a comprar nada, y tomamos la costumbre de beber un té en mitad de los libros de mi habitación. ¡Qué maravilla! Siento como si estuviese viviendo en un sueño, dijo la primera vez que subió conmigo. Le brillaban los ojos. ¿Tú crees? Para mí es un poco pequeño y solo tengo un hornillo. Desde el punto de vista de la comodidad, para mí, que vivía allí, no era precisamente el mejor. Tomo me miró como si no hubiese entendido nada y me rebatió. ¿Y no estás contenta? No hay nada innecesario. Alargas la mano y ya tienes libros. ¿Qué puede haber mejor? Ya, que sí. Miré a mi alrededor. Su entusiasmo y su excitación hicieron indudablemente agradable esa habitación que hasta entonces me había parecido tan sosa. Tomo propuso decorarla, así que fuimos a comprar unas cosmos en la floristería de la esquina y las pusimos en un jarrón sobre la mesa. El ambiente se iluminó al instante. Me prometí tener siempre flores de temporada. Después de un tiempo, le pregunté a Tomo por qué le gustaban tanto los libros. Ella me respondió con su típico tono relajado. ¿Por qué?, preguntas. En secundaria era muy callada. La mera idea de expresar mi opinión delante de otros me aterrorizaba. Pero las emociones se agolparon en mi mente como si de vórtice se tratase y empecé a odiarme a mí misma. Pero cuando tomé prestado de mi hermana, la estudiante, de Dazai Osamu, y lo leí, ahí empezó todo. Y todavía no ha acabado. Para muchos amantes de la lectura, todo empieza con un libro que se transforma en una experiencia inolvidable. Pues entonces esperemos seguir encontrando tantos buenos libros. No importa si tú o yo, sonrió Tomo. Sí, esperemos, asentí con convicción. Y, más tarde, gracias a ella, me sucedió otra cosa. Un día, a primeras horas de la tarde, mientras estaba sola en la librería, vi llegar a Takano, que trabajaba también en el Suboru. Dado que estaba en la cocina, no tenía muchas oportunidades de hablarle. Sin embargo, era imposible no verlo con ese físico larguirucho suyo. Lo reconocí enseguida y le di la bienvenida. Él hizo un gesto con la cabeza y empezó a rondar por la tienda como quien se siente en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pensé que era un poco raro. Le pregunté si buscaba alguna cosa en concreto y solo farfulló.
No. ¿Qué le pasaba? Estaba todo sonrojado. Parecía un niño que hubiese visto a la chica por la que le palpitaba el corazón. Me estremecí. ¿Sentiría algo por mí? Realmente, cuando mi tío le dijo que me llevase a algún lado, me pareció que se había sentido verdaderamente incómodo. ¿Y ahora? Ese mero pensamiento me ponía nerviosa a mí también. En la librería reinaba un vergonzoso silencio. El aire era muy pesado y sentía que me ahogaba. Justo cuando pensaba que no aguantaría más, él exclamó algo en voz alta. Estaba convencida de que iba a declararse y ya estaba pensando en cómo rechazarle, sin que se lo tomase demasiado mal. Pero las palabras que pronunció me tomaron totalmente desprevenida. Aihara viene mucho por aquí, ¿no? Dijo enrojeciéndose. Aihara es... Tomo. Sí, así es. Normalmente viene cuando desconecta durante la pausa para comer. ¿Por? ¿De qué habláis cuando viene aquí? El fuego que sentía que me quemaba por dentro hasta hacía nada se apagó al instante. Devuélvemelo, quiero sentir otra vez eso, pensé. ¿Te refieres a que te gusta Tomo-chan? Le pregunté, un poco disgustada. Bueno, no exactamente. No te preocupes, puedes contármelo. La verdad es que Tomo es muy guapa. Además, imagino que tú la conocerás mucho mejor que yo, ya que trabajáis juntos. ¿O me equivoco? Bueno, yo estoy en la cocina y ella en la sala, y encima no se me da bien encontrar las palabras adecuadas. Se ve de primeras que eres muy tímido. ¿Crees que tendrá novio? Preguntó Takano con la pinta de quien estuviese preguntando lo más importante en toda la faz de la tierra. Quizá, ahora que lo pienso, nunca se lo he preguntado, pero siendo tan guapa y simpática, no me extrañaría que lo tuviese. ¿Podrías preguntárselo la próxima vez sin darle a entender que te lo he pedido yo? ¿Y por qué yo? Es una pregunta muy fácil. ¿Por qué no se la haces tú? Pero vosotras tenéis confianza. Si la haces tú, sería una curiosidad totalmente natural. Sin contar que yo nunca he hablado realmente con una mujer. Bueno, lo estás haciendo ahora mismo, repliqué, ofendida. ¿Qué pasa? ¿Que ya no soy una mujer o qué? Pero él no movió ni un músculo. No te pido que lo hagas gratis. Te devolveré el favor regalándote el café cada vez que vengas a nuestra cafetería. Su propuesta expulsó todos los malos pensamientos que había tenido hasta ese momento y me puso de buen humor. ¿Lo dices en serio? Mira que me presento ahí todos los días. Bueno, quizá todos los días. ¿Ahora te pones tacaño? Por el precio de un café, podrías acercarte a la mujer de tus sueños. Vale, asintió Takano, no del todo convencido. Pero tienes que prometerme que nunca le dirás nada sobre esta conversación. Lo prometo, dije llevándome una mano al corazón. Y así, Takano y yo sellamos un pacto secreto. Me contó que su flechazo por Tomo duraba ya casi 6 meses, durante los que no había ido más allá de un saludo. Se conformaba con verla de lejos. Tal vez demasiado indeciso, pero también puro. Ahora que había aceptado la tarea, estaba determinada a hacer que las cosas salieran bien entre ellos. Tomo no necesitaba mi ayuda para nada, pero Takano, aparte de su exagerada timidez, era un buen chico con la cabeza sobre los hombros. Pensé que no estaba mal darle una oportunidad. Hice todo lo que pude, y no por el café gratis. Lo primero fue hacerle unas preguntas a Tomo, todo muy impreciso, pero descubrí que no tenía novio y que no le interesaba a nadie en particular. Su color favorito era el azul, el animal, el lirón, el barrio, no hace falta decirlo, Shimbocho. Después de un tiempo y a pesar de que no conocía mis intenciones, Tomo empezó a impacientarse con todas esas preguntas. Pero no me rendí. Con cada información nueva, iba corriendo al Suboru y se lo soltaba todo a Takano mientras me tomaba el café que me había ganado. El animal favorito de Tomo es el lirón, le susurraba desde el otro lado de la barra. Y él, siempre en voz baja, ¡oh, qué bonito! Con el resultado de que el encargado, a quien no se le escapaba ni una, se convenció de que entre nosotros había algo, y la noticia no tardó en llegar a todos los clientes habituales. Sin embargo, mis esfuerzos no servían para nada. Takano era demasiado tímido y no encontraba ninguna excusa para empezar una conversación con Tomo. Así que estábamos siempre en el punto de partida. Cuando supo que no tenía novio, soltó un grito de victoria. Pero antes de poder tener 2 charlas con ella, seguramente tardaría 10 años. No tenía sentido. Por mi parte, seguía devanándome los sesos. Tenía que haber alguna manera de hacer que le hablase. Hasta que un día llegó, de forma totalmente inesperada,
Una suculenta ocasión. Una tarde que estábamos saboreando tranquilamente un té en mi habitación, Tomo me habló de cierta fiesta de libros de segunda mano. ¿Una fiesta de libros de segunda mano? ¿En qué consiste?, pregunté. Espera, ¿no lo sabes? Cada año, en otoño, los libreros del barrio exponen sus libros en una gran liquidación. Chimbocho se llena de gente. ¿De verdad? Parece muy divertido. Sabes que la librería Morisaki también participa, ¿no? ¿Segura? No tenía ni idea. Claro, participan todas las librerías. Como era de esperar, mi tío olvidaba contarme las cosas más importantes. Me juré a mí misma que me las pagaría. Me gustaría dar una vuelta. ¿Te apetece acompañarme? En ese momento tuve una iluminación. No había tiempo que perder. Tenía que decírselo a Takano. Acepté enseguida. Pues claro que voy.